día porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, del camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. Señoras y señores, esto es En Ruta, Nueva Vida 97.7. La verdad que el impacto es inmedible. Lo es. O sea, el alcance sin el apoyo de los medios de comunicación. Bueno, Juan. Sí, buenos días, compañeros. Buenos días a los oyentes de 97.7. La cobertura de los medios de comunicación no estuvo en el sentido de entrevistarlo o cubrir sus charlas. Ajá, correcto. Los medios de comunicación estuvieron presentes en censurar la visita y el mensaje de Agustín Laje. Sí, impedir que llegara hasta los medios. Correcto. Así que ellos trataron de ponerle una etiqueta, como es el estilo de los medios, de que el mensaje es homofóbico y de odio. Y creo que eso fue un error, porque lo que hizo fue llamar la atención de que entonces este muchacho habla. De ahí nosotros hicimos un post que ha corrido por las redes y yo lo puse en la página de Nueva Vida 97.7 anoche, de este muchacho trans que fue a la conferencia. Fue uno de los que fue. Sabíamos que habían, ¿verdad?, varios. Habían lesbianas en la conferencia que fueron a escuchar a Laje. Y este muchacho, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver ese post. Sí, lo vi en el Facebook de Nueva Vida. Impresionante. Yo no. Puedes buscarlo y leerlo, sí, claro, Fernando, claro. Por favor. Puedes buscarlo y leerlo, porque sé que mucha gente que nos escucha en esta hora no ha visto el contenido de lo que este muchacho pone. Entonces, cuando alguien de la comunidad, él dice que es gay, perdón, no trans, gay, hace un análisis del contenido y escribe lo que escribe, tú dices, tuvimos un éxito demasiado rotundo. ¿Quién es él? Él se identifica. Él se llama Ensol Alexis Rodríguez. Y en su publicación tiene una foto de una de las conferencias de Agustín Laje aquí en Puerto Rico. Aquí publico una foto de Agustín Laje, el cual fui a una de sus conferencias. Como hombre gay, quiero decirle que sus discursos no tienen nada que ver con homofobias, transfobias, ni va en contra de ningún derecho, en contra de nuestra comunidad, así lo dice, ¿no? Sus discursos o conferencias van dirigidos hacia la política, en especial a la política de ideología de género. Tampoco su discurso se basa en religión. Como persona de la comunidad LGBTQ+, también estoy en contra de la ideología de género. Cuando como comunidad exigimos respeto, también debemos respetar a los demás. Cuando exigimos ser escuchados, también debemos escuchar a los demás. Cuando pedimos empatía, debemos ser empáticos. Las diferencias es lo que nos hace grandes como sociedad. Siempre voy a abogar y defender nuestros derechos como comunidad, pero la política de ideología de género, no. Si en varios países desde el 2013 ya han adoptado este tipo de política y no ha rendido fruto, ¿para qué queremos esta política aquí en Puerto Rico? Ensol Alexis Rodríguez. Wow. Cuando tú logras que alguien gay que se identifica con la comunidad se expone al mensaje y concluye lo que concluye al punto de que hace un post público en su muro de Facebook, eso habla más que 1,000,000 de palabras, como yo puse cuando publiqué ¿verdad? El post en la página de Nueva Vida 97.7. Para mí, la visita de Agustín Laje, la estrategia principal de este servidor es seguir educando a la iglesia. El propósito principal en este primer viaje de Agustín no era como prioridad máxima el que el mundo secular nos escuchara. Prioridad máxima para mí era y es que el enorme sector del pueblo cristiano que malinterpretó todas las posturas y enseñanzas de Nueva Vida y de otros grupos afines
como Mujeres por Puerto Rico y Alerta Puerto Rico, entre otros líderes que siempre han estado en las luchas y los que se están levantando, como Gina Montañez y otros, es precisamente decirle a ese sector de la iglesia, o que todavía no había entendido el concepto de la ideología de género, o que lo conocía bastante pero estaba indiferente, de que vieran el alcance político que corre paralelo, como hemos dicho en infinidad de ocasiones en este estudio. Y yo creo que el AGE fue demasiado contundente para poder hablarle al pastorado del país, meta principal de este servidor y de esta emisora, de poder acaparar y alcanzar la mente de los pastores para que si habían cosas que no habían entendido, las entendieran, particularmente la estrategia de la ideología de impregnar toda la vida cotidiana nuestra y como plataforma principal para lograrlo, la política. Y yo creo que Agustín lo alcanzó de una manera contundente. Juan, te pregunto, ¿tú sientes que el propósito se logró y que la inmensa mayoría o todo el liderato recibió el mensaje? Sí, yo estoy seguro que el mensaje penetró en las más altas esferas de nuestro liderato. El hecho de que la Iglesia Católica se uniese con la diócesis de Arecibo, que fue exitosísima la asistencia en la parte norte, particularmente ellos utilizaron como sede Quebradillas, donde tienen unas facilidades allí. El interés, la cantidad de sacerdotes que había, la cantidad de jóvenes católicos que había en la presentación del sábado, el interés, realmente yo te diría que superó mis expectativas en este primer viaje de Agustín Laje, superó mis expectativas por mucho, porque era el sentido de por favor sigue hablando, o sea, por favor sigue enseñándonos, y Agustín tiene una gracia, como nos pudimos dar cuenta, que te habla por mucho tiempo, pero tú estás como que suspendido en el tiempo, léelo con el contenido de lo que te está diciendo y todavía quieres más. El muchacho, Dios le dio esa gracia, punto. Te captura, te cautiva de la manera en que expone toda su enseñanza y la prueba con la evidencia que él trae. Claro. Sí. Con altura y respeto, ¿verdad? Porque si uno lo ve no solamente aquí ni en las conferencias, no estamos hablando porque seamos testigos por lo que vimos, sino por lo que está en sus redes también, por lo que está en el canal de YouTube. Yo nunca lo he visto ofendiendo y se le ríen en la cara y le dicen 20 cosas y él mantiene una postura. Porque quien tiene seguridad de lo que habla, quien está convencido de lo que está hablando, nada lo va a mover. Exacto. Nada lo va a mover de ahí. Le pueden decir, es más, no sé si ustedes vieron un video de una feminista en medio de una conferencia, no sé en qué país fue, que le lanzó con algo. Se levantó del público y le lanzó con algo en la camiseta. Él dijo, tranquila, esa es la manera de actuar. Yo no necesito violencia como ella para demostrar una verdad. Fue impresionante y siguió dando el taller como si nada. Sí. Eso es digno de admirar. Otro hubiese formado un revolú, o de la otra parte, ¿verdad? Se hubiese formado un revolú, pero no. Es admirable, definitivamente. Así es. A mí me parece que el hecho de que la gente del mundo, los principales pensadores y promotores de la ideología de género aquí, no hayan querido debatir, fue un error garrafal de parte de ellos. Se escudaron en que no voy a darle plataforma a alguien que no merece dársela por el contenido del mensaje. Ellos consistentemente comenzaron a mencionar y le pusieron el título de el ídolo de los fundamentalistas. No sé si ustedes captaban. Yo capto las palabras y la consistencia de usarlas en todo lo que escriben, ¿ok? Pero fíjate qué interesante cuando no tienen la verdad. Tú nos pones un título primero de fundamentalistas, segundo, de que es un ídolo. Ustedes saben que el concepto cristiano de la idolatría es ¿qué? Es F. Sí. O sea, la Biblia y el cristianismo condena la idolatría. Es pecado, claro. Por lo tanto, ellos nos ponen la etiqueta de fundamentalistas otra vez, pero nos acusan de haber levantado un ídolo llamado Agustín Laje. Si tú tienes la inteligencia, la verdad, el contenido,
tú matabas a los fundamentalistas habiendo enfrentado a ese ídolo, porque tú, ideólogo del género, dices que tienes la verdad. Si había un momento para darnos un golpe mortal permanente, era enfrentando a Agustín Laje, claro, porque matabas el fundamentalista, lo desenmascarabas, si somos nosotros, y desenmascarabas al ídolo, que fue el título que ellos le pusieron a Agustín, que nosotros habíamos levantado. Si tú tienes la razón porque tienes la verdad y estás tan seguro de tu verdad, ¿por qué dejaste pasar la oportunidad de matar dos de las herramientas que impiden que tú sigas avanzando de la manera abierta en que has venido avanzando? Es tonto no haber aprovechado la oportunidad. No cabe en el razonamiento de nadie el haber dejado pasar la oportunidad, porque en su momento, en la historia bíblica de David, precisamente eso fue lo que David no dejó pasar. Tenía un gigante que vociferaba y retaba a los ejércitos de Dios. David tenía una verdad. Dios es más poderoso que los filisteos y es más poderoso que este incircunciso, como le llamó. Y mientras el rey y todo el ejército se moría de miedo, este chiquitín, jovencito, cara linda, era el único que estaba dispuesto a decir, me dan un break para meterle mano a ese impío. Para mí es un paralelismo. Si los grandes cerebros ideólogos del género aquí, Benjamín Torres Gotay en El Nuevo Día, Juan Dalmau, María de Lourdes Santiago, Mariana Nogales, esta chica de Matria, Amarilis Pagán, Osvaldo Burgos de Cabe, Ada Conde, si realmente manejan la verdad, la que hizo, que es conocida en los círculos, el programa ayer en Radio Isla a las 11 de la mañana. Así es. Acababa de mencionarle el nombre aquí a don Seferino cuando se fue. Marcia Rivera. Marcia Rivera, conocidísima del grupo de intelectuales del país. Sí. Si ustedes manejan la verdad y si ustedes son los speakers que son, con una elocuencia que impresiona, ¿por qué no haces pedazo al ídolo de los fundamentalistas y destruyes a los fundamentalistas ante las cámaras de televisión del país? Porque no tienes la verdad. Porque ese ídolo, al que le llamaste ídolo, traído por fundamentalistas, va a exponer tu mentira. No tienes argumentos para defender tu mentira y te escudas de que no le vas a dar plataforma porque te mueres del miedo, porque tu intelecto se murió y no tienes argumentos para combatir con el chico los planteamientos que hace. Y porque ya él fue estudiado. Él fue estudiado, analizado. De punta a punta. De punta a punta. Totalmente. Y cuando tú estudias a alguien, tú sabes. Totalmente. Tú sabes cuán armada está esa persona. Correcto. Nosotros estábamos en la línea desde el año pasado, porque somos el medio que consistentemente habla del tema y mantenemos el tema vivo y educamos acerca del tema. De ahí que Nueva Vida el año pasado tenía que estar en un concurso auspiciado por Matria, mercadeado por El Nuevo Día como plataforma, de Machista del Año, donde demasiados recursos de esta emisora estaban ahí. No olviden ese detalle, yo nunca lo voy a olvidar, tratando de crear la etiqueta. Pero cuando la verdad sale, lo que Enzo publicó es lo que convence. Esta gente está diciendo una verdad, no nos falta el respeto, no nos degrada, esto no es homofobia. Esta gente, es más, él hizo un statement ahí, demasiado poderoso. Yo también estoy en contra de la ideología de género. No necesitamos esa política en Puerto Rico. No necesitamos esa. Cuando alguien de la comunidad LGBT se expone a mensajes como el de Agustín Laje, todo el mundo va a concluir eso, Fernando. Claro. Porque es que nuestro mensaje no es anti-gay, no es anticomunidad, es antidictadura del género, donde perdemos todo el derecho de hablar, todo el derecho de educar, todo el derecho de todo, y solamente es la línea de pensamiento de ellos. Ellos sabían que no iban a debatir desde antes de que Laje llegara. Claro. Porque ellos conocen el trabajo de Agustín Laje. Investigaron. Claro. Y sabían que estaba súper preparado la data. Y no tienen la data para refutarlo. O sea, correcto. Porque es una ideología. O sea, no hay fundamento para bregar con esa realidad. La preparación de él en filosofía hace que conozca a todos los filósofos
que crearon la ideología y que exponen los fundamentos de la ideología. En el caso del feminismo, todas las figuras feministas que son las pensadoras que han construido el feminismo radical, él las conoce al dedillo. Él conoce todos los escritos, todo lo que han dicho, cuál es su línea de pensamiento, porque tiene un máster en filosofía. Él conoce las personas, o sea, los nombres, los años, los libros. Todo. Las universidades, donde lo dijeron, que todo. O sea, está muy bien fundamentado. Entonces saben que el gladiador es de pesos pesados, que no lo van a coger de tonto. Tal vez a mí me pueden amarrar por allá, por acá, porque yo no soy ducho en los temas de esos grandes filósofos y de a Moraima. Claro. Pero cuando tú los pones con un igual, se quedan sin argumentos y no se atreven a enfrentar, ¿verdad? La verdad de este lado, porque lo que ellos manejan es la mentira. No hizo falta que los medios seculares, ¿no? Tradicionales, cubrieran el evento, porque los mismos que impidieron que llegara hasta los medios seculares se encargaron en sus propias redes de darle toda la promoción. Tú sabes, ellos mismos lo pusieron ahí. Yo vine el sábado aquí a buscar el tanque de diésel para abastecer a las plantas, pensando de que esta cosa con Luma se iba a poner y podía haber un corte largo. Y aquí en la parte de atrás, que hay alquilado para un almacén y tienen unos jóvenes trabajando, uno de los jóvenes se me acerca y me pregunta, este muchacho que ha estado visitando la emisora, ¿quién es? ¿Qué enseña? ¿Por qué había seguridad para él? Y me dio la plataforma para explicarle. Muchacho. Empezó a buscar en YouTube para seguir al Aje. Porque era un varón, ¿verdad?, que se acercó. Yo le expliqué lo que es ideología de género, le puse en contexto por qué han matado 700 hombres en Puerto Rico, 37 mujeres, de las cuales lamentamos que las hayan asesinado vilmente como las han asesinado. Pero le hago el contraste de si nosotros los hombres somos vidas que tienen valor, independientemente en las circunstancias en que se pierden. Le expliqué que la violencia en Puerto Rico es generalizada, y que pudiéramos vis a vis, si entramos en la parte de los estatutos en cuanto a lavar el cerebro con el asunto del sexo. O sea, que tu sexo biológico no te define, que aunque tú tengas este sexo biológico puede ser del otro. Y él se fascinó. Wow, qué bien. O sea, que los jóvenes, cuando se le explica las cosas como son, me decían, mano, pero es que todo eso me hace sentido. Y eso no tiene que ver que estemos en contra de los gays. El chamaco, el muchacho jovencito, en menos en cuestión de 10 minutos. Y motivarse a buscar en YouTube, de verdad que definitivamente. Inmediatamente. Yo lo quiero seguir escuchando. ¿Dónde consigo lo que él enseña? En su canal de YouTube. Yo creo que se hizo el trabajo y tan es así que mucha gente fue de la comunidad y estaban conectados. Totalmente. En un momento dado yo me conecté a una de las conferencias y alguien decía, reconozco a los que están conectados, que son de la comunidad, bienvenidos, quédense ahí. Le daban mensaje de que se quedaran ahí, que no se quitaran. El primer programa, jueves por la mañana aquí, habían 4,000 personas pegadas. Sí. Oye, Juan, tengo una curiosidad. Tú que tuviste conversaciones, ¿verdad?, con él, privadas, lo traes a Puerto Rico. ¿Pudiste tener una última conversación donde él te expresara su evaluación o su grado de preocupación, si podemos llamarle así, con relación a todo este movimiento en nuestra isla? Sí, él no solamente de Puerto Rico, Fernán, él le impresiona cómo hay un adormecimiento en toda Latinoamérica en relación a la ideología de género. ¿Cómo está uniformado todo, no? Correcto. Entonces, el peligro de la ideología que lo va a manipular todo y que lo va a controlar todo, porque tienen financiamiento, y no solamente tienen financiamiento para avanzar como han avanzado. A la medida que avanzan, los gobiernos empiezan a asignar dinero para seguir avanzando. Eso fue lo que Pedro Pierluisi, ustedes recuerdan la visita a la Junta de Control Fiscal. Claro. ¿Para qué era? Sí, para pedir. Para pedir $10 millones al arranque. Sí. Porque como se declaró el estado de emergencia nacional y hay que educar en relación a la ideología de género o enseñanza con perspectiva de género en Puerto Rico, el dinero tiene que correr, o sea, hay que financiar. ¿Y quiénes están detrás? Las organizaciones de ideología de género, que son las que van a educar. O sea, es un asunto, como decía Agustín Laje, de mucho dinero. Y viene más dinero.
Me decía alguien que está envuelto en los asuntos de política aquí, que a nivel federal hay millones de dólares que están disponibles ya. Y que en los cuerpos legislativos se está legislando en vivienda, se está legislando en otro montón de cosas que no nos hemos dado cuenta. Y que la ideología de género es fundamental para el desembolso de esos fondos. Todo esto está pasando y la gente espera que se lo diga Guapa, un medio que en cuanto a este tema está totalmente a favor, que se lo diga Telemundo, que se lo diga WKQ 580. O sea, esta gente controla, como pudieron ver, por eso lograron no cubrir a Agustín. La gente, si no nos cree a nosotros, o sea, si no le cree a los medios cristianos, se quedaron en el aire. ¿Te parece que queda claro la agenda política detrás de? Para mí, porque esa es la parte, ¿verdad? Totalmente. Realmente totalmente peligrosa detrás de toda esta ideología. Totalmente. Cuando yo le pregunté a Agustín en el programa acá de si Estados Unidos estaba convirtiendo en una nación comunista, ajá, con Bernie Sanders, con Alexandra Ocasio-Cortez, con Nancy Pelosi, con Charles Schumer, etcétera, y la contestación de él fue sí. ¿Qué más tú quieres, no? Sí. Porque ahora la izquierda es un pensamiento, no es un partido político. La izquierda es un pensamiento, o sea, son las ideas. Tú tienes estadistas de izquierda, sí, como es Jennifer González, increíble, Ricardo Rosselló y el actual Pedro Pierluisi. Sí. Son demócratas de izquierda en su pensamiento. Cuando la gente empieza a entender estos conceptos, la gente pensaba en Puerto Rico que la izquierda era el Partido Nacionalista Puertorriqueño, ajá, o el Partido Independentista Puertorriqueño. Nada más lejos de la verdad. Tú tienes gente de izquierda en el Partido Popular, en el PNP y en el PIB. Es el pensamiento. Como tienes independentistas, yo conozco un montón de independentistas cristianos que son de derecha, sí, ¿verdad? Que son de derecha. No tiene que ver, si eres independentista, tiene que ver cuáles son tus ideas en cuanto a familia, en cuanto a libertad religiosa, en cuanto a sexualidad. Es el pensamiento. A la medida en que la gente vaya dominando eso y entendiendo eso, ¿verdad? Se cumple el texto de la Escritura, que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Pero cuando tenga el conocimiento, deja de perecer. Empieza a avalzar. Claro, no vas a ver un partido comunista. Eso no viene. No. Eso está ya instituido en la ¿verdad? Valga la redundancia, en las instituciones que ya están. En este momento, el Partido Demócrata de los Estados Unidos es un partido esencialmente de izquierda comunista. Los principales líderes que influencian y toman decisiones en ese partido es de corte comunista. A mucha gente se le hace difícil, tú sabes, asimilarlo y dice no, dejen eso. Por eso era importante que Agustín, que tiene la preparación en ciencias políticas, lo dijera. Lo grande aquí es que no se está viendo nada que no se hubiese dicho. Esto se viene advirtiendo y diciendo de mucho tiempo. Y se tomó en poco. Se tomó como totalmente. Que no, eso no va a ser así de fácil. Esa ley no. Y mira por dónde vamos así ya. Es. Sí. Pero otra vez, bien interesante la uniformidad, ¿verdad? O sea, cómo es que esto funciona exactamente igual en todos los países, incluyéndonos, ¿no? A mí me llamó la atención la persona que ducha en asuntos políticos a nivel local por el acceso que tiene a información, que lo que Agustín dijo que practica en Argentina, la media hora donde el estudiante de 12 años es vestido de mujer, maquillado, se le dice que es lesbiana y que tiene que montar una conversación con otro nene, compañerito del salón, vestido de mujer, maquillado, haciéndose la imagen de que es lesbiana. Ese programa está aquí esperando que empiece en agosto el currículo con enseñanza de perspectiva de género. Ahora que lo menciona, muchachos, escuchen esto. En esos días, o sea, el jueves creo que fue, una buena amiga oyente me escribió al Messenger personal y me dice, Fernán, le puedo hacer relato luego yendo los datos específicos, pero la cosa es que tiene un familiar o una amiga que trabaja en una empresa multinacional y allí tienen un pequeño centro de cuidado para las madres y los padres que quieren dar el servicio dentro de la empresa. Bien, ¿sabes? Hay empresas grandes que tienen este tipo de cosas. Sí. Bueno, el caso es que ese ejercicio lo hacen allí. Ya. Sí. Y uno de los padres no lo sabía. Sí. Y se entera por el nene o la nena que finalmente llega al sitio a buscarlo y encuentra el ejercicio. Y se quedó, ¿ok? O sea,
para que sepas que eso está aquí. Sí. Eso está aquí. En Gestar escribió están alguien. desembolsando dinero, o sea, Sí. no sale de la nada, están pagando por eso. Sí. No sale de la nada, están pagando. Cuando Agustín nos mencionó de esta cadena de televisión Univisión, para que Moraima haga el comentario, que recibe dinero. O sea, todos estos grupos que quieren influenciar la forma que viven los seres humanos a nivel del planeta, Sí. todos los huecos donde pueden meter dinero, que lo tienen de sobra, porque no todo el que mete dinero es porque es de la comunidad LGBT. Hay gente que mete millones de dólares en inversión, como es George Soros, que él no es gay ni tiene un compromiso con la comunidad LGBT como compromiso. Él tiene una visión mucho más amplia donde la comunidad le sirve a sus intereses y a sus metas. Una cosa económica. Totalmente. Seguro. Así que influencia con dinero. Y si está llegando dinero a los medios para promover la ideología de género, lo vamos a seguir viendo across the board, cada día más fuerte en todos los medios. Por lo tanto, este mensaje se va a convertir en un mensaje exclusivo de nosotros, de los medios de comunicación cristianos, que realmente estamos comprometidos con la verdad. Si la gente espera ver que alguien le diga la verdad en el mundo, no te la van a decir. No te la van a decir, mi santo. Aunque haya periodistas que en el fondo son afines a nuestros intereses, es su empleo lo que está en juego. Tienes que seguir la línea editorial, de lo contrario, estás fuera. Perdiste el empleo. Que yo estuve viendo el fin de semana un tutorial. Yo digo, Dios mío, los que están detrás de todo esto sabrán el daño que están haciendo. Un tutorial de un niño, presumo como 10 añitos, 8 o 10 años, haciendo un tutorial de maquillaje, de cómo se maquilla, cómo se pone pestañas postizas, y la cantidad de reproducciones que tiene ese video. Un niño no monta eso solo, necesita alguien que esté ahí detrás. Y no dudo que en ese equipo haya precisamente un equipo profesional de mercadeo. Claro. Inclusive de ganar clics. Claro. Para darle la plataforma, para hacerlo una estrella. Claro. Sí, así. Esa es la idea, porque ya es un influencer Sí. haciendo tutorial de cómo él se maquilla, pero es una cosa que parte del alma, de verdad. Yo estuve en la presentación del libro de Liz Millán el sábado. Eso fue en la iglesia Sendero de la Cruz de Atorrey por la tarde. Empezó a las 4 el evento. Cuando el evento termina, se me acerca este juez del sistema nuestro de tribunales y de justicia a decirme, Juan Carlos, todos los viernes, nosotros los jueces estamos recibiendo un seminario preparándonos y capacitándonos de cómo vamos a manejar todos los asuntos que llegan a la corte, que se pueda necesitar la lupa de la ideología de género para verlo. Wow. O sea, un requisito del sistema con los jueces para que cada cosa que llegue allí, que pueda mirarse desde la perspectiva de la ideología, Wow. se haga. Pues entonces los jueces perdieron su criterio, el que tenían, porque ahora tienen una instrucción Sí, ponte estos espejuelos. del sistema. Exactamente. Sí. Y vas a ver por aquí nada más. Exactamente, papá. Sí. Todos los viernes, o sea, nos están comiendo los dulces y no acabamos de despertar. Sí. La visita de Agustín Laje era para que el piso se moviera, para que el pastor que estuviera indiferente dejara de estar indiferente y supieran que esto está avanzando tanto, Fernán, que va a tocarla a la puerta cuando esté todo ya bien montadito. Lo que falta es darle un jaque mate a la libertad religiosa, empezar a ponerle más peso al hate speech, ¿verdad? A que tenemos un discurso de odio, a que somos intolerantes, y empezar a arrinconarnos. Yo sé que Jesús dijo en la Escritura, Jesús hablando, ustedes serán aborrecidos por la gente. Mientras yo pueda hacer para que no llegue ese momento, y Jesús lo dijo y va a pasar, pero yo no quiero que sea por mi indiferencia, yo no quiero que sea porque no hice nada, porque no dije nada. El mundo nos va a aborrecer, ¿por qué? Porque presentamos la verdad. Amén. En todo el sentido de la palabra, la verdad para la familia del diseño de Dios, la verdad que es Cristo el único camino, verdad y vida. A la gente eso le va a parecer
feo, malo, ofensivo. Siempre digo del primer mártir, de Esteban. La gente no resistía al discurso de Esteban, que era un discurso estrictamente basado en un hilo desde Génesis hasta él, de la venida del Mesías y de la manifestación del Mesías, pero ese mensaje era ofensivo. Lo apedrearon hasta matarlo. Ese es el espíritu en el cual nos estamos moviendo, ese es el tiempo que estamos viviendo. Así que mientras tengamos la poca libertad que nos queda, la poca democracia que nos queda, tenemos que aprovecharla, porque de lo contrario, con nosotros, al foso de los leones. Señoras y señores, estamos en ruta y vamos a regresar con este tema para entonces abrir las líneas telefónicas más adelante y que la gente pueda reaccionar con relación al impacto, ¿no?, de la visita de Agustín Laje. Así es. Que yo creo que ha sido tremenda, de hecho. Poderosísima. Excelente. Vamos por más. Eso es, vamos por más. Eso es lo próximo. Nadie se vaya. Buenos días, Puerto Rico.